Mis días corren más aprisa que una lanzadera y se consumen sin esperanza. Recuerda, Señor, que mi vida es un soplo. Mis ojos no volverán a ver la dicha. Estas palabras que están tomadas del libro de Job no son tan animantes. Si uno lee el libro de Job, en un mal momento a uno le puede entrar la depresión. Sobre todo la primera parte del libro de Job. Va describiendo Job como un mundo o una vida sin esperanza. Es bastante triste lo que dice Job. Fíjense, como el esclavo suspira en vano por la sombra. Imagínense, ¿no? Un esclavo que sufre ahí escondido en la sombra, suspirando. Al acostarme pienso, ¿cuándo será de día? La noche se alarga y me canso de dar vueltas hasta que amanece. O sea, uno oye a Job y uno puede pensar, esto ya no tiene arreglo. Más o menos quizás alguno estará sintiendo lo mismo en este día de elecciones. Sin embargo, el Evangelio ya nos da una respuesta a este drama de Job. Si nos fijamos, el texto del Evangelio está tomado de San Marcos, los primeros versículos, casi. Y los estudiosos de la Biblia dicen que estos versículos que acabamos de escuchar como que resumen un día de Jesús y que quizás todos los días de Jesús fueron parecidos. Fíjense que, pues, dice, al atardecer, ya después de haber curado a la suegra de Pedro, cuando ya se ponía el sol, van los enfermos, los cura, Jesús va a descansar, de madrugada avanza el día, está todavía muy oscuro, se levanta para hacer oración y la gente lo sigue buscando y vuelve el día otra vez. Por tanto, estos versículos, apenas 11 versículos del Evangelio de San Marcos, describen lo que es un día de Jesús. Y probablemente muchos días de Jesús fueron muy parecidos, casi todos iguales. Por ahí alguna discusión con los fariseos, de vez en cuando algún encontrón con los escribas, pero los días de Jesús, todos iguales. ¿Cómo hacer para que esos días que sean todos iguales y que en algún momento se pueden poner oscuros a la sombra como el esclavo, no sean días sin esperanza? Esa es la pregunta. Porque a veces podemos estar haciendo lo mismo siempre, los problemas encima, las dificultades, los días se vuelven grises. ¿Cómo hacer para que lo que dice Job no se haga vida en nosotros? Hay tres aspectos que el Evangelio nos presenta y que nos pueden ayudar. Importante, lo primero, para que la vida tenga sentido y tenga esperanza, cuidar de los demás. Estar al cuidado del prójimo. Eso es fundamental, porque el mundo nos dice lo contrario. Si quieres ser feliz, preocúpate de ti mismo y olvídate del resto. Si quieres ser feliz, piensa en ti mismo y olvídate de los demás. Pero el Evangelio nos dice todo lo contrario. ¿Por qué la vida de Jesús tenía sentido? Porque se preocupaba por los demás, porque cuidaba de aquellos que estaban a su lado. La vida del cristiano adquiere pleno contenido cuando se entrega a los demás. Si no hay una entrega a mi esposa, a mis hijos, a los que viven conmigo, pues al final el egoísmo marchita, entristece, porque el egoísta se queda solo. Por tanto, ¿qué puede dar horizonte a nuestra existencia? La preocupación por los demás, el cuidado de los demás. Y en este año de San José nos viene muy bien. San José es el hombre del cuidado, que cuidó de María y de Jesús. Un segundo aspecto que también aparece en este Evangelio y que da sentido a nuestra vida es hablar con Dios. Decimos que somos felices cuando nos relacionamos con los demás. Y eso es normal, porque no hemos nacido para estar solos.
¿Y cuál es mi relación más importante? La relación con Dios. La oración, el hablar con Él, el sacar un tiempo para el Señor. El saber que cuando yo hablo con Dios, cuando me encuentro con Él y dedico un tiempo para contarle mis cosas, siempre hallo luz. Siempre encuentro algo que ilumina mi existencia. Siempre hay algo que me termina de sorprender. ¿Cuánta gente vive sin sentido porque en el fondo no tiene a Dios en sus vidas? Y tú y yo que lo encontramos en la oración, sabemos que ahí está Jesús. Y cuando venimos a la iglesia y venimos a hablar con Él, no a hablar con el que está al lado. Y cuando pues hacemos el Santo Rosario quizás por nuestra cuenta, venimos a hablar con Jesús, a hablar con Dios. Y es que eso es lo que a nosotros, los seres humanos, nos distingue de cualquier criatura, de cualquier animal, mascota, planta, lo que sea. Somos capaces de hablar con Dios y de encontrar sentido a lo que hacemos. Un animal, por muy, entre comillas, cariñoso que sea, no vive un sentido de la existencia como lo tenemos nosotros. Y es la oración, el encuentro con Dios, con aquel, el único, que puede dar sentido a todo lo que hago. Y un tercer aspecto que también es importante, el hablar de Dios. Hemos dicho hablar con Dios, pero también hablar de Dios. Es una tarea que está en nuestras manos, porque quien habla con Dios, quien llena su corazón de Dios, o sea, no le queda otra que hablar de Él. Es imposible que no hable de Dios. Sería raro, porque el amor de Dios desborda el corazón y claro, al final de lo que está lleno el corazón hablan los labios, dice el Señor. De dar sentido a la existencia de los demás. La gente necesita escuchar de Dios. La gente necesita que se le hable de Dios. Y eso da sentido a la vida. Por eso el apóstol Pablo lo dice, ay de mí si no predicar el Evangelio. Ay de mí, ay de mí. Qué triste sería mi vida si no anunciara a Cristo. Qué mal haría yo si en mi boca no estuviera Dios. Miren lo que dice el apóstol, no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, pues es mi obligación. Es mi obligación, dice el apóstol, y como lo dice el apóstol, lo podemos decir tú y yo. ¿Cuántas veces nos callamos y no hablamos de Dios? Por vergüenza, por miedo, por pereza, por negligencia. Hay que hablar de Dios, principalmente con nuestra vida, obviamente. Es nuestra propia vida el mayor libro que habla de Dios. Encontrar sentido a nuestra existencia. Solo el Señor lo puede dar. El cuidar de los demás, el hablar con Dios y hablar de Él. Si a lo mejor llega un punto en nuestra vida en que todo nos parece gris, todo nos parece cuesta arriba, quizás habría que trabajar una de estas tres cosas, o las tres, mucho mejor. Y ahí sí, estas palabras de Job, pues, si bien es una invitación a recordar lo difícil que puede ser la existencia, es también una oportunidad para encontrar refugio en Él. Lo dice el Salmo, el Señor sana los corazones quebrantados y venda las heridas. Tiende su mano a los humildes y humilla hasta el polvo a los malvados. Él puede contar el número de las estrellas y llama a cada una por su nombre. A ti y a mí nos conoce más que a una estrella. Y valemos más que todas las estrellas del mundo. Porque el Señor nos ha elegido y nos ha tratado como si fuéramos únicos.
Pidámosle a Jesús que sepamos encontrar sentido a nuestra vida. Toda vida tiene sentido, ¿eh? Siempre hay el peligro que ante las dificultades y problemas tendamos a ver todo oscuro. Si me preocupo por los demás, si dejo de pensar en mí, si procuro estar cerca del Señor y hablar a los demás de Él, todo adquiere una nueva luz, todo adquiere sentido. Nada está perdido, porque el Señor está a nuestro lado. Le pedimos a María y a José, ellos que encontraron sentido justamente cuidando a Jesús, hablando de Él, estando con el Señor. Así de pequeño le cuidaron, luego ya fue creciendo, pero ellos que encontraron el sentido de su vida allí, en ese pobre niño, nacido en un pesebre, también nosotros, que encontremos el sentido de nuestra vida solo en el Señor. Que así sea.